Muy bien, hermanos. Ahora vamos a tener el tema las 7 últimas plagas y los impíos. Ya, vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, bendice, Señor, tu palabra y ayúdanos a transmitir, Señor, en vivo y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ayudarnos. Dedicamos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este libro está sacado de Evento de los Últimos Días de Lenguay. Vamos a estudiar el capítulo 17, las 7 últimas plagas y los impíos. ¿Ok? Serán derramadas las copas de la ira de Dios. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comience a castigar a los transgresores no habrá tregua hasta el fin. Hermanos, esto lo escribió entre los años 1890 y 1894, más de 120 años que fue escrito esto por la sierva de nuestro Dios. Entonces, muy pronto ha de ser abandonado esta tierra por el ángel de la misericordia, o el Espíritu Santo está siendo poco a poco retirado de la tierra. Por eso que vemos tantas cosas, hermanos, tantas desgracias y calamidades, que el mundo lo toma como el cambio climático, porque en realidad son los juicios de Dios que están cayendo sobre los hombres para que se den cuenta que el fin está cerca. Así es. Las naciones en conflicto, 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos, barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Comentario bíblico adventista del año 1900, tomo 7. Hermanos, ustedes están viendo, han pasado 121 años y vemos que las cosas, las noticias están al día, hermano. Las naciones del mundo están ávidas por combatir. Ahí, esos misiles sofisticados, esos, dice, se inventarán mortíferos instrumentos bélicos, cuando en sus tiempos todavía antes de la Primera Guerra Mundial todavía no existían estos misiles balísticos intercontinentales, hermano. Todas estas cosas que vemos, que el mundo está ávido por el espíritu de guerra, todas las naciones del mundo, pero gracias a Dios todavía por los ángeles poderosos que están reteniendo los 4 vientos, es la cual no se desata en todo su furor, en toda su plenitud, hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios, ¿no? El mundo entero será envuelto en ruinas, un apartado, dice, los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación, ¿no? Pero se está preparando una tormenta, lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Hermanos, es claro estas cosas, hermano. Así es, no hay nada que mejore con los años, hermano. Todo es cada vez peor, pero justamente porque anuncia que Jesús va a venir por segunda vez. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Sabemos que esto, la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo, ¿no? Qué curioso, el año 70, ¿no? Entonces, esto es lo que justamente fue en mínima escala en Jerusalén, pero esto será en una escala mundial, dice.
en lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Satanás asumirá entonces, Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Será envuelta en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Hermano, lo que ustedes están viendo ahí, esa imagen, es algo pobre todavía. Pues así, peor todavía va a suceder mundialmente, hermano. Por todos lados va a haber malas noticias. Dios es tanto justo como misericordioso. Es la gloria de Dios ser misericordioso, bondad y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como es la manifestación de ese camino de rebelión. Entonces lo que uno asume son solamente las consecuencias de su propia decisión, hermano. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo como lo hizo sobre los de Egipto. ¿Cuáles son los dioses de este mundo? Los ídolos de este mundo es la mundanalidad, la extravagancia, el orgullo y todos los afanes de este mundo, los juegos deportivos, las competencias deportivas. Hermanos, está bien que uno haga deporte, pero llevarlo a un extremo de una competición, hermano, donde las mafias justamente están ahí interesados en ese asunto, ¿no? De los campeonatos mundiales, hermano. Esos son los ídolos. Dice que Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Hacía mención porque esas cosas, toda cosa que tiende a olvidar al ser humano de su mente a Dios es un ídolo, hermanos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. ¿No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra? Por supuesto que sí. Ya vemos ahí incendios forestales, tanto en Australia como en Brasil, como en Portugal, como en California. Tantos justamente desastres ecológicos que ha habido. Algunos han sido provocados, hermanos. Aquel que ha estado como nuestro intercesor y que oye todas las oraciones de contrición y las confesiones, aquel a quien se representa con un arco iris, el símbolo de la gracia y el amor en torno a su cabeza, pronto cesará su obra en el santuario celestial. Entonces descenderán del trono la gracia y la misericordia y la justicia tomará su lugar, su justicia ejecutada en las 7 últimas plagas, hermano. Aquel a quien su pueblo ha buscado asumirá su derecho, el cargo de juez supremo. Ya basta de tantas burlas a nuestro Dios, tanta, tanto rechazo a la misericordia divina, tantas burlas que se hacen en contra de los laicos, a los misioneros, a los evangelistas, tanta burla que se hace, hermano, porque Dios es demasiado bondadoso y la gente se burla cuando se les habla de Dios. Dios ya asumirá su cargo de juez supremo. Dios es presentado en toda la Biblia no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un Dios de justicia estricta e imparcial, hermano. La certeza de los juicios de Dios. En nuestro día se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Así se presenta en los púlpitos. Amor, Dios no va a castigar al pecador. Dios es bueno, bondadoso. Entonces los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Dice Dios, ¿no? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Para nada. Miren a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuaría bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Muchas cosas dicen, no, pero Dios ama su creación. ¿Qué va a destruir su creación? Si Dios es bueno. Entonces, pero el Señor no es hombre
El Señor es Dios, es gobernante y actúa tanto como lo hace con misericordia y amor, también actúa como justicia, porque Dios tiene su ley, sus mandamientos, sobre el cual gobierna no solamente este mundo, sino todo el universo. En ningún reino ni gobierno se le permite decir a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. Entonces, el carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral, así como un padre. Es el legislador. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza, entonces no sería ley, pues. Toda ley tiene que ejecutarse, hermano. Toda la ley que no se cumple tiene penalidad, así. Entonces no sería cualquier tipo de gobierno, ni gobierno sería, hermano. Sería cualquier cosa menos gobierno. Entonces puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos, teniendo el poder para socorrerlo, pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar a un semejante. Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que le hostigaban, pero Dios ahogó al vasto mundo. Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría usando de estricta justicia. Entonces, ¿quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Por supuesto, hermano. Así que acá no hay, acá no existe este favoritismo. Dios va a actuar con cada individuo como si fuese el único que existiese en este. Los juicios de Dios vienen cuando Dios retira su protección. Así es. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Los seres humanos no se colocan más allá de la protección de Dios, ¿no? Dios advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro, quien es Cristo, ¿no? Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, ¿no? Su propio camino, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones y consejos, si eligen su propio camino, entonces Dios no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Así es. Simplemente los ángeles de la guarda se retiran del ser humano y entonces Satanás ataca directamente, ya sea mediante enfermedad, accidente o muerte. Entonces es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Así es, hermanos, el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. A medida que ocurran más calamidades, más desgracia, más tsunami, huracanes, quiere decir que el Espíritu Santo se está retirando de ciertos lugares. Por eso, hermanos, es importante orar también por el lugar donde vivimos, para que Dios aplace sus juicios, hermanos, si no somos responsables. ¿Ah? Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos caminos perniciosos por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. ¿Ah? A veces así pasa. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por quién fue invadida? ¿No fue invadido por los asirios? ¿Jerusalén no fue invadida por los babilonios, que eran enemigos de Dios? A veces Dios usa a sus propios enemigos como instrumento para castigar a su pueblo, o para, en este caso, a escala global, para un mundo que rechaza la misericordia de Dios. Entonces Satanás actúa directamente también. Satanás es el enemigo de Dios. Así es, hermano. El Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar, hermano. Por eso, así que no me digan, hermano, que en las cosas que suceden en el mar y en la tierra y en los incendios forestales de los bosques, hermano, que son caprichos de la naturaleza, que un rayo cayó y se encendió un árbol, de ahí todo un bosque, y etcétera, etcétera, hermano. Cuando Dios retira su protección, Satanás hace lo que le da la gana.
Así, hermanos, los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Eso es lo que va a ocurrir finalmente en el fin del tiempo de gracia, hermanos. Eso, rechazar el Espíritu Santo, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual es imperdonable, hermanos. A veces los santos ángeles ejercen poder destructivo. A veces, cuando Dios se los ordena. Entonces los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. Era un baluarte Jericó, ¿no? La ciudad de Canaán, ¿no? Cuando iban a entrar Josué con el pueblo de Israel. Las murallas de Jericó, era un baluarte, pero el mismo capitán de la hueste del Señor Jesús, ¿no? Vino del cielo para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios asieron los masivos muros y lo derribaron. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. Hermanos, ven esta cita de deseo a toda la gente, es para aquellos que dicen, no, Jesús te ama, sonríe, claro que Jesús te ama, pero lo que dice la sierva de Dios, en una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. Entonces dirán, de repente Jesús es malo, no, hermano, Jesús es rey, y un rey que ejecuta cuando gobierna, juicio, así como también, ¿ah? Eh, hermanos, por ejemplo, los asirios tuvieron una oportunidad. ¿Saben ustedes cuál es la capital de Asiria? ¿No fue Nínive? ¿Se acuerdan que Dios usó a Jonás para que predicase, amonestase a la ciudad de Nínive? Que se arrepintieran, que en 40 días, si no se arrepintiesen, Dios iba a destruir a esa ciudad, Nínive. Pues Nínive fue capital del reino asirio. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad, Dios le envió un mensajero que fue Jonás. Se convirtieron, pero después se olvidaron. Y ahora esos mismos asirios quisieron seguir siendo enemigos de Dios. Por eso que en una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. Así es, cuando se desprecia el Espíritu Santo ya no hay más vuelta que dar. Dios ejecuta por medio de sus ángeles juicio. Así es, hermanos. Dios es amor, pero tampoco no es tonto. Dios es quien gobierna, Jesús. Así que esto va para aquellos que confunden el amor de Dios. El mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para librar a Pedro, ¿se recuerdan cuando Pedro fue apresado y al día siguiente, la mañana siguiente, iban a ejecutarlo por orden de Herodes? Entonces, observen lo que pasó acá. El mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para librar a Pedro había sido mensajero de ira y juicio para Herodes también. O sea, el mismo ángel que libró a Pedro lo mató a Herodes. Así es, hermanos. El ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño, ¿no? Pero fue con un golpe diferente como hirió al perverso rey Herodes, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo del Todopoderoso. Herodes murió en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo de Dios. Así pasó, hermanos. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios, un solo ángel, ¿ah? Y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios también al tomar censo del pueblo, un solo ángel causó la terrible muerte con la cual fue castigado su pecado. Creo que fueron más de 20,000 judíos que murieron, ¿no? El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán también los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas las partes de la tierra. Así es, hermanos. Ahí, como ustedes pueden ver, la muerte de los primogénitos en esa imagen. Ahora vamos a estudiar los juicios de Dios. Cuando los 7 ángeles derramen las 7 copas de las plagas sobre todo el planeta. Vamos a ver las 2 primeras plagas.
Cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, o sea, cuando sea el fin del tiempo de gracia, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia, a su imagen y reciben su marca. O sea, sobre aquellos guardadores del domingo climático, hermano. Así es. Esto, las 7 plagas es el cambio climático de parte de Dios. ¿Entiendes? Ahorita, en estos momentos, el cambio climático que hay, ¿no? En todo el mundo, el deshielo, los incendios forestales, los tsunamis, los huracanes, etcétera, es el cambio climático de Satanás y sus secuaces que están haciendo, pues, causando mediante las tecnologías medioambientales, con las guerras, con las armas geofísicas, la tecnología HARP, Blue Beam, los aviones que reparten por el cielo, por las nubes, estelas, ¿no? Estelas que contaminan, ¿no? Los chemtrails, se llama así, ¿no? Entonces, eso es el cambio climático que los seres humanos están haciendo. Pero el cambio climático de Dios va a ser en las 7 plagas. Entonces, las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles, extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Eso está en Apocalipsis 16. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El domingo, para ser más claro, ¿qué pasó en el mar? Se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar. Ese es el cambio climático, ¿ves? En el mar se convierte en sangre, hermano. Eso ya es por el poder de Dios. La primera plaga es una úlcera maligna. La segunda plaga es el mar se convierte en sangre y todo ser viviente muere. Todos esos peces, delfines mueren, hermanos. Así como lo están apreciando en la imagen. Triste y terrible, hermano. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que los enseñase cómo escapar a los juicios divinos, pero los santos no tenían nada para ellos. Habían sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el último aviso. Así es, porque cuando ya haya noticia de que el mar se ha convertido en sangre, hermano, ya sabrá el pueblo de Dios que el fin del tiempo de gracia ya terminó y que Jesús se ha retirado del santuario, del lugar santísimo del santuario celestial. Entonces simplemente dirán, el fin del tiempo de gracia ha ocurrido. No hay nada que podemos hacer por ti. Jesucristo ya no es más abogado tuyo. Así va a ser, va a haber una desesperación, hermano. Recién van a despertar de su insomnio. La tercera plaga, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 últimas plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos o quitarnos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. De tal manera que las plagas, lo que ocurre en las calamidades, hermanos, son echados la culpa al pueblo de Dios, hermano. Entonces dicen que por guardar el domingo, el cambio climático está peorando. Así es. Entonces dicen, hay que matarlos a todos para que el cambio climático o las plagas paren. Así es. Entonces la tercera plaga, vamos a ver, los ríos, la fuente de las aguas se convirtieron en sangre. Por terrible que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara, justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Qué podemos hacer? Cada uno labra sus propias consecuencias, hermano. Entonces, justamente al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Hermanos, acá también tanto el autor material como el autor intelectual son culpables de la sangre de los cristianos. Así es.
Por eso que Dios les da a beber sangre. ¿En dónde? En su agua potable, en su agua doméstica. Los ríos se convierten en sangre. Esa agua no sirve, hermano. ¿Quién va a beber sangre, hermano? ¿Quién va a preparar su comida con agua contaminada con sangre? Para nada, hermano. Entonces va a haber pestilencia y hambre, como ustedes están apreciando ahí en la imagen, hermano. La cuarta plaga. En la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor, hermano. Se van a chicharrar muchas personas. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, se enlutó la tierra porque se perdió la mies del campo, se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los basamentos fueron asolados. Cuánto gimieron las vaquitas, cuán turbados estuvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Triste, ¿no? Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. También el pueblo de Dios sería destruido. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Así es, hermanos. Cosa triste, hermano. Una sequía y muchas personas van a morir con cáncer a la piel. Terrible. La quinta plaga, multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlos sin precaución, de arrojarse sobre su pereza, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Entonces, justamente la quinta plaga es densas tinieblas cubren ¿qué cosa? El trono de la bestia, ¿no? Y muchos se muerden de dolor sus lenguas. Así, eso lo dice Apocalipsis capítulo 16. Pero aquí está más ampliamente, ¿no? Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder en todo su esplendor, se suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro mientras las señales de su liberación. Así es, hermano. ¿Qué pasa cuando ocurre la liberación del pueblo de Dios? La ley de Dios aparece en el cielo, dice. Así es como están apreciando ahí. Una mano que sostiene las tablas de piedra aparece en el cielo. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios que entre truenos y llama fue proclamada desde Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo, inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas, o sea, en todos los idiomas, que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de las creencias y las supersticiones y de la herejía, ese de todos los espíritus de los hombres, ¿no? Y las 10 palabras de Dios breves, inteligibles y llenas de autoridad se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Así es, hermano. El cuarto mandamiento se dan cuenta demasiado tarde que el sábado continúa siendo un día vigente, día de descanso. Entonces, cuando se dan cuenta, los perdidos condenan a sus falsos pastores, los miembros de iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad porque han confiado a la salvación de sus almas, a los ministros. Eso, pastorcito, te invito a almorzar, quédate en mi casa, pastorcito, todo lo que tú dices es cierto y no investigan por su propia cuenta la palabra de Dios. Van a cosechar lo que han sembrado. Aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor. Estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han... Todos concuerdan para abrumar a los pastores con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas mentirosas, indujeron a sus oyentes despreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora en su
En su desesperación, estos maestros, falsos maestros, confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y ustedes son causa de nuestra perdición. Y se vuelvan contra los falsos pastores. ¿Qué se va a hacer? Llena de cólera. ¿Ah? Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las mismas manos que los coronaron con laureles, las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, se emplean ahora para matar a sus enemigos. Así es. Los perseguidores pasan a ser ahora perseguidos por sus feligreses. ¿Ah? Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, ¿no? Está hablando de Ezequiel capítulo 9, ¿no? Esto es lo que ocurre en el pueblo de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Los falsos pastores vuelven ineficaz la palabra de Dios. Acá está hablando de todos los pastores adventistas que solamente hablan de amor, amor y no predican, hermano, la verdad presente en los púlpitos. Aquellos que se dedican al club de centinelas, guías mayores, todos pierden su tiempo, hermano. No hacen la verdadera obra de Dios. Su obra pronto recaerá sobre ellos mismos. Entonces serán presenciadas las escenas descritas en Apocalipsis 18, cuando los juicios de Dios caerán sobre la Babilonia mística. Así, hermano, hasta la iglesia, la conferencia general ha de pasar por esto, hermano. Ahora el Armagedón, la sexta plaga. Los espíritus demonios, los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirles a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios, hermano. Los tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues hermano. Ese es el movimiento climático también, hermano. Porque el movimiento climático es espiritismo puro, hermano. Está basado en la madre tierra, en el Pachamama, en la nueva era, también en la evolución, hermano. Dice que uno muere para volver a vivir. Todas esas cosas es espiritismo moderno, hermano. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo, en ese movimiento ecológico, para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por eso que el diablo también está inventando cosas mortíferas a través de de todas las naciones belicosas, Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte, Irán, ¿no? Preparando todas sus baterías para tratar de impedir la venida de Cristo, el regreso de Cristo, lanzando sus rayos de la muerte, sus misiles, todo contra Cristo y sus ángeles para impedir la batalla, para impedir la segunda venida de Cristo. Pero finalmente sabemos quién va a ganar. Después de la descripción de San Juan en Apocalipsis 16 sobre ese poder hacedor de milagros que iba a reunir al mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos y una vez más la voz de la trompeta da un sonido certero. He aquí yo vengo pronto como ladrón, ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda su ropa o el que guarda sus mandamientos para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Después de la transgresión de Adán y Eva, ellos quedaron desnudos porque el manto de luz y seguridad se había retirado de ellos. El mundo habrá olvidado la admonición y las advertencias de Dios, como pasó con los habitantes del mundo del tiempo de Noé y con los moradores de Sodoma. Desportaron con todos sus planes e invenciones de iniquidad, pero repetidamente la lluvia de fuego cayó del cielo y consumió a los impíos habitantes. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La última gran batalla entre el bien y el mal. Dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el creador del cielo y de la tierra, y todos los que están a su lado llevan su sello, son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Un terrible conflicto está ante nosotros. Nos estamos acercando a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que se ha mantenido en control hasta ahora, ¿no? Va a desatarse. El ángel de la misericordia está trono y dejar el mundo bajo el control de Satanás. Así es. Pero eso no va a ser por mucho tiempo.
eso va a terminar. Los principados y potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del cielo. Están llenos de odio contra los que le sirven y pronto, muy pronto se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra, este planeta será el campo de la final y de la victoria final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. Segunda venida de Cristo, hermano. La victoria final. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo. Y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Hermano, a veces nosotros no sabemos, estamos tranquilos en casa, cuando nuestros ángeles, hermanos, están luchando contra los demonios, hermano, para evitar que no nos destruyan, hermano. Cuán diariamente debiéramos estar agradecidos a Dios, hermano, por su misericordia protectora, hermano. Cada día hay lucha. Nuestros ángeles con sus espadas de fuego, de manera invisible, luchan contra los ángeles caídos, hermanos, que tratan de destruir constantemente al pueblo de Dios. Esa es la lucha que se riñe. Todo el mundo será reunido en un lado o en el otro. Todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en lucha o en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo, hermano. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor, que es Jesucristo, estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Así es, hermanos. Pronto todos los habitantes de la tierra se habrán decidido en favor o en contra del gobierno de Dios, hermanos. Avisados estamos, hermanos. La última plaga, la séptima. Esto va a ocurrir el año 2031, hermano. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos despertarán del sueño, y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Pronto se le peleará la batalla del Armagedón, aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esto va a ser literal, nada de que espiritual. Esta batalla va a ser, hermano. El rey del norte contra el rey del sur, hermano. Estados Unidos con toda Europa para luchar contra China, Rusia, contra todos esos países del Medio Oriente. Así va a ser, hermanos. Cuando sucede la séptima plaga, hermano, toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Ya me imagino qué va a pasar con Cuba. Es una isla. Haití también. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Donde corre la droga, ahí hermano, el narcotráfico en los puertos marítimos. Prostitución que hay. Así es. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado su riqueza y su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de los cárceles se parten de arriba a abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Así, hermanos. Todo como lo están viendo las figuras. Bueno, eso es lo que he traído para el servicio de hoy. Un feliz sábado a todos ustedes, hermanos. Vamos a culminar con una oración. Gracias, querido Padre Eterno, por tu palabra y ayúdanos a preparar, a estar listos, Señor, porque ya estamos viviendo los últimos movimientos finales, Señor. Existe una epidemia total en todo este mundo. Se están cortando libertades, Señor, y vemos, Señor, ya los pasos para una gran crisis final. Prepara nuestros corazones para estos tiempos, Señor, y ayúdanos a avisar a otros.
Gracias, Señor, todos estos favores te los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Dios lo bendiga.